Hola, hello, welcome to another episode, the We Should Talk series of bilingual Spanish-English conversation, host and producer by Janice Lovaina. Hola, bienvenidos a otro programa de We Should Talk. Y hoy estoy súper feliz, como siempre, cada vez que hablo con una coterránea y amiga. Hoy tengo aquí a una invitada especialísima que se llama Amanda Cepero. Es una amiga de muchos años y una persona que admiro muchísimo, una actriz de esas multifacéticas. Amanda es graduada de la escuela de Elena en Cuba y ha hecho muchísimas cosas muy interesantes que hoy vamos a hablar de eso. Y como ella tiene un background muy amplio como artista, como músico, como compositora, hoy vamos a estar hablando de todas esas facetas que Amanda tiene. Así que le doy la bienvenida a Amanda Cepero. Bienvenida, amiga. Gracias. Hola, amiga. Yo felicísima de estar aquí contigo y de poder vernos, incluso después de tanto tiempo. Así mismo. Bueno, para mí esta es una de esas entrevistas que hago que me siento emotiva y hasta nerviosa porque son de esas personas que uno conoce y admira y como mujer y como artista. Y bueno, conversar así es como estar en casa, estar juntas, sentadas en el malecón, en el muro del malecón, Sí, tomándonos un vinito o una cervecita cubana. claro. Así que es así, este es el tono de hoy, amigos, así que bienvenido a este tono, contándoles que quiero conversar con Amanda algo que recuerdo con muchísimo cariño porque fue uno de sus primeros trabajos en la televisión cubana y que yo vi con muchísimo cariño, que es el Dando Vueltas y Tato y Carmina. Que eso ha llovido, pero sí, empezar con eso porque para mí eran programas que había que ver cuando era niña o adolescente, ¿no? En este caso, para mí era más adolescente. Y me gustaría preguntarte, Amanda, ¿qué te aportaron estos programas de la televisión en tu carrera artística después? Bueno, a ver, yo creo que, bueno, estos programas vinieron, fue una suerte de azares, pero a través, sobre todo de mi papá, que es actor, no sé si hablaremos de eso o no. Sí, pero puedes hablar de lo que quieras. Entonces, mis padres son actores y en esa época, sobre todo mi papá, hacía teatro, pero también hacía televisión. Y bueno, tenía relaciones y mi mamá también, ¿no? Y entonces a veces buscaban niños para estos programas. En el caso de Dando Vueltas, fueron 2 episodios, creo, porque era siempre con cosas distintas. Y en el caso de Tato y Carmina ya fue un personaje con una continuidad entre los coprotagónicos, amigos de los niños protagonistas, ¿no? Sí. Y Dando Vueltas fue muy pequeñita. Yo recuerdo que tenía como 3 años, algo así. Y hacía Nené Traviesa con los risitos rubios. Preciosa que eres. Parecido a los de tu hija. Muy parecido a los de tu hija. Y entonces yo me rompía los libros y qué sé yo. Era la nena traviesa. Pero tengo recuerdos de la experiencia, recuerdos vagos, por supuesto. Pero recuerdo el set de televisión, la gente y cierta emoción, por supuesto, una niña de 3 años no recuerda otras cosas, ¿no? Pero sí, fue en todo caso muy emocionante. Y después, en Tato y Carmina ya tenía 8 años, entonces ahí ya yo tenía otra conciencia y eso me dio el gusto por lo que yo pienso que sería después el camino, ¿no? Pasó una cosa curiosa, porque de hecho yo actuaba mucho en la casa con mi papá, con mi mamá, hacía las escenas que ellos hacían juntos porque estaban también en el mismo teatro, y yo después le decía a mi papá, no, conmigo, y las hacíamos juntos. O sea que se veía que me gustaba, que de alguna manera tenía cierta eso. Y lo que pasó en la serie fue que falló una niña que no pudo hacer el personaje. Mi papá estaba ahí por una cuestión de trabajo para hablar con el asistente de dirección y de momento me vieron a mí y le dije, no sé, pero
La niña no querrá probar. Yo entré, probé, desinhibida, y al final me dieron el personaje. Entonces me gustó mucho hacerlo, porque como experiencia fue maravilloso, pero me cansé mucho, porque había que filmar, por supuesto, Claro. de madrugada, levantarme muy temprano, y tuve como una especie de bloqueo después de eso, donde dije, no quiero, y yo no quiero actuar y no quiero actuar. De hecho, a mi mamá la llamaron después para que yo estuviera en otra serie, que no sé ni cuál era, y yo le dije, no, quiero ir a la escuela. Y Bueno, de es ahí que, hasta los 14 años, me duró un poquito. bueno, Como por eso te pregunté esa experiencia, porque me pareció que habías como que parado, y de eso no hemos hablado personalmente como amigas, nunca. Es algo que me pareció curioso y me parece interesante también compartir así con otros públicos, porque vienes con una familia, una base de familias, actores, narradores, escritores, en fin. Tienes toda la parte artística dentro de tu casa. Y a veces eso también, como niño, ¿no? Viendo el punto de vista de como niños, nos afecta al entrar al mundo del arte. Nos demoramos un poco más quizás. Y eso es lo que he visto en muchos artistas, ¿no? Cuando tienen esa base tan fuerte dentro de casa. yo de alguna manera quería ser como una niña normal, y en ese momento estar en esa vorágine para mí no era ser una niña normal. De hecho, después sufrí un poco la cuestión de que los niños en la calle me cantaban la cancioncita, y yo estaba aquello. Años después repitieron la serie y yo decía, ¿por qué tengo que pasar otra vez por esto? Pero bueno, en el momento me divertí muchísimo, visité lugares que yo nunca había visitado, porque yo era una niña de padres trabajadores de la cultura normales, no tenía familia ni con carro, ni que me llevaran a ningún lado así bueno, ni varadero, ni nada. Y con la serie, pues visitamos lugares muy divertidos, en fin, fue muy bonito, pero fue un poco duro desde mi experiencia de 8 años. Por supuesto. No, muchísimas gracias por compartir esta realidad, que es una realidad que muchos niños sufren y a veces uno no se da cuenta, ¿no? Como Yo dentro creo que de... la primera persona que me pregunta fuera de la familia, sí, sobre ese tema, mira tú Qué que... bueno, qué Sí, bueno. Eso lo tenía marcado ahí desde el principio. qué Bueno, bien. pues nada, pues seguimos. Como les dije, amigo, Amanda es multifacética y entre tantas de su carrera profesional que tiene es la composición. Y bueno, Amanda toca guitarra, tienes varios instrumentos, porque te he visto por ahí tocando otros instrumentos también, de eso vamos a hablar. Además, hace teatro. Pero ahora le voy a preguntar algo sobre una canción que me encanta y que la he escuchado muchísimo y ahora recién la escuché de nuevo, que es Ciego Latido. Ese tema me encanta y lo pueden encontrar en YouTube, les voy a dejar el link después. Este tema me gustaría preguntarte, ¿qué te inspiró escribir esta canción, componer este tema? Si tiene alguna historia detrás. Esa es una de mis primeras canciones que de hecho yo no he ni siquiera grabado como debería, pero eso va a venir, ¿no? Digamos que yo llamaba y todavía llamo un poco, en mi caso, ejercicios de canción, un Está poco bien. a los lados siempre, porque hay algunas que ven la luz y hay otras que después no me gustan como para sacarlas, pero que vienen por una razón, ¿no? Y Ciego Latido fue una canción con la que yo hice mi primerita incursión en la guitarra. Y es raro porque según los músicos con los que he trabajado, es una canción que tiene una armonía complicada, sin embargo, yo lo que tocaba era muy primario. Y estaba yo muy inmersa en ese momento entre lo que era la guajira, por supuesto que se nota en la canción, y también un poco la música peruana, el festejo, iba por ese camino, estaba escuchando mucho música peruana de festejo, landó, ese tipo de música. Y bueno, yo pienso que la canción salió de esa mezcla. Y luego el texto, pues tenía que ver conmigo misma, ni recuerdo lo que me estaba pasando cuando lo escribí,
pero con ese afán de ir por la vida dejándose llevar por el latido, justamente, que es algo a lo que yo trato de ser muy fiel, no conformarme con lo que pueda estar y lo que pueda ser, digamos, más conveniente, sino ir viviendo con sinceridad conmigo misma, ¿no? Y trata un poquito de eso. Eso me encanta que digas eso sobre la sinceridad, porque creo que eso es una característica que, al menos yo como espectadora, no como amiga, ya no hablando como amiga, como espectadora, puedo escuchar. Tus canciones son como muy tienen vibras, tienen esas fibras que tú le pones, que realmente se siente que la escribes con sinceridad, ¿no? Y es algo también curioso que hayas mencionado la música, ese tipo de música campesina, porque Amanda nació en La Habana y entonces habanera de pura cepa, como decimos nosotros. Pero me imagino que tengas ese background de música por tu familia también, ¿no? Háblame un poquito de eso, cómo esa Mira, influencia. yo tengo la guajirancia, como digo yo, por la Guajirá, ahí muy cerquita, porque mi mamá es de Santiago de Cuba. Fue muy chiquitica para La Habana, pero en realidad es una familia grandísima, son 13 hermanos. Como mi familia, Baracó. 13 hermanos y hermanas, y entonces mi abuelo era tresero. Mi abuelo, que yo no conocí, murió un poco antes de que yo naciera, pero era tresero. Yo tuve un tío que tampoco conocí, fíjate tú qué cosa tan curiosa, que murió así respectivamente a los 40 y tantos años, que también era guitarrista y era el que más cantaba y todo. Y bueno, todos eran de Santiago de Cuba. Mi mamá nació en un central, en un lugar perdido de Alto Songo, el 3 de Carmen Rojo, se Bellísimo. llamaba. Bueno, de ahí viene toda esa música realmente cubana que tú tocas y además el afrocubanismo también incluido, que de eso vamos a hablar también. Exacto, entonces mi mamá, por supuesto, todo estaba ahí en vena y en mi casa siempre se cantó. Nosotros teníamos en Playa, en calle 13 y 82, una casa inmensa, una casa de 5 cuartos, con patios de eso que da la vuelta, con árboles, con todo, y éramos un poco los muchos, ¿no? Yo nunca vivía ahí, pero ahí vivía mi abuela, que era el horcón de la familia, y todo el mundo estaba. Y entonces tenía un tío que agarraba las tumbadoras y tocaba bien, otro que agarraba la guitarra y cantaba, y todo el mundo de alguna manera cantaba, bailaba, tocaba unas claves, unas maracas. Entonces vino de ahí, y yo creo, a pesar de que yo creo que en la música que hago tengo como una cubanía un poco distinta, ahí, no tan pura, Eso es otro tema. sí, no tan pura como la de mi familia, por supuesto. Todo eso viene de ahí. Y también, bueno, mi mamá muy melómana de toda la vida. Y eso, la guía estaba ahí. Mi papá también, muy musical. Muy musical, mi papá canta. Maravillosamente no es cantante porque sencillamente no quiere y eso nunca le ha interesado. Pero incluso cantó en un grupo y nos sorprendió a todos. Ese es un tema. Estando en el Teatro Caribeño, en aquella época, ellos se hacían muchas obras, Eugenio Hernández Espinosa montaba muchas obras donde se tocaba la música en vivo, y mi papá tocaba batá, junto con otros actores, con Felito Laera, con Bárbaro, José Armando Zelaya. Mi papá tocaba batá, una persona con un ritmo, entonces por ahí viene. Y la familia de mi papá también es de Bahía Honda. Él nació en La Habana, pero mi abuela paterna es de Bahía Honda, toda esa familia también. Ahí que yo sepa no hubo muchos, pero también hay orígenes que no son de La Habana. Claro. No, eso se nota en la música y les pido a todos que busquen la música de Amanda Cepero y se conecten y puedan visualizar esta parte que estamos hablando porque el tema de la cubanía es un tema que bueno, eso es muy personal y cada cual lo define como quiera, así que no te preocupes con ese tema. Creo que todos somos cubanos, no importa en el modo que lo expresemos,
y eso se siente de cierta manera. Y hablando de esto, vamos ahora a pasar a otra de tus facetas, hablando de la cubanía. Hablando de la cubanía, vamos a pasar a una faceta de tu actuación que me encanta. Como actriz, te he visto en teatro, tuve la posibilidad de verte en el teatro y me fascina. Y hace poco descubrí que hiciste una pieza en Ginebra de Josefina, se llama Josefina, Ceremonia para Actrices Desesperadas. Y la vi en internet y me encantó. Es un cuento adaptado de Abilio Esteves y Carlos, la actuaste con Carlos Díaz en el público, ¿verdad? Lo hicimos con, sí, Carlos Díaz nos La primera dirigió, vez. o sea, coproducción entre el público y la compañía que tenemos en Ginebra, que se llama Leticios de Parole, que en español es Las Tejedoras de Palabras. Los tejedores de palabras, que me encanta esa imagen de la tejedora de palabras. Esto, lo que te quería preguntar aquí es, ¿cómo fue llevar esta obra bien cubana? Porque creo que es una obra bien fundida de mucho cubanismo y además de conflictos muy cubanos, llevarla a un escenario europeo, en este caso en Ginebra. ¿Cómo fue esa experiencia? Y además actuaste en francés, que es un francés, bueno, ya lo escuchaste cuando dijo, ya la escucharon. Amanda habla francés a la perfección, me parece a mí, mi oído. Pero sí, ¿cómo fue hablemos un poquito de cómo fue esta experiencia con el público europeo en Ginebra y para ti expresarte en francés, en otra lengua que no es tu primera lengua? Mira, ya cuando hice esta obra, por suerte había pasado por otros trabajos en francés, porque siempre me enredo un poco, voy a tratar de concretar para responderte tu pregunta. Tranquila, ¿me puedes hacer la historia y después? A ver, lo primero que tengo que decir es que Josefina hicimos esta obra donde yo tuve la gran suerte de trabajar con mi mamá. Sí. Nosotras nos entendemos muy bien trabajando juntas y nos respetamos mucho como profesionales y lo hemos hecho varias veces y no hay ni mayores conflictos, ni cuestiones de jerarquía, ni nada, nos encanta, ¿no? Entonces, se puede ver eso en la obra y en otros trabajos que he visto que ustedes han hecho juntas, sí. siempre estamos juntas, desde que yo era muy niña y desde jovencita empecé a hacer cosas con ella, cantar en sus espectáculos de cuento y, en fin, yo me dejo guiar y soy la hija de Coralia Rodríguez con un gusto increíble. Aunque nadie diga mi nombre, me importa poco, ¿entiendes? Y de verdad, me late, me gusta y quiero que sea así toda la vida, ¿no? Entonces, Josefina fue una propuesta que surgió entre Carlos Díaz y mi mamá. Nosotros fuimos a La Habana a hacer una obra con un director burkinabé maravilloso, amigo, casi familia, que se llama Hassan Kouyaté. Carlos nos dio generosamente el Trianón para hacer nuestro espectáculo, que se llamaba La Extranjera. Estuvimos haciendo esa obra ya con un montón de actores, entre los que estaban Corina Mestre, Alden Knight, Fernando Echevarría, un montón de actores jóvenes talentosísimos también. Y en ese momento veíamos mucho a Carlos, porque Carlos estaba, por supuesto, ahí en su oficina en el Trianón. Y un día hablando de los orígenes de la gente, mi mamá le dice, Carlos, sí, yo soy de Alto Songo, y Carlos le habla de Bejucal, de donde es él y todo. Y de momento él le dice, ay, Cora, a mí esto me recuerda, esta conversación me recuerda al texto de Abilio Esteves, Josefina, la viajera, que también ella es una mujer que es de Alto Songo y es una viajera inmóvil y ta. Bueno, es una obra... es un súper texto porque al final uno no sabe nunca si ella viajó o no viajó, si... Nada, bueno, en fin, ellos empezaron a hablar y aquello quedó como una propuesta para que mi mamá hiciera un espectáculo unipersonal que Carlos le montara con ese texto. Luego Carlos fue a ver La Extranjera, donde estaba yo también actuando, además de mi mamá y todo, y él vio algo vio, y le dijo, sería interesante hacer esto con Amanda y contigo.
porque Josefina, este personaje, tiene a lo que ella llama la imagen en el texto original de Abilio, que nunca se sabe si es su propio reflejo más joven, si es su hija, si es lo que ella quiso ser, si es el alter ego. Exacto. Entonces ella lo mismo discute con la imagen y se pelea con la imagen, que de momento labora, que entran en conflicto, en complicidad absoluta, en cierta ternura. Y a Carlos le pareció interesante que esa imagen cobrara vida con una actriz. Y bueno, a partir de ahí vino esta idea, él un poco que compartió el texto. Entonces las dos de alguna manera éramos Josefina. Con algo ahí de madre e hija, porque nosotras no somos exactamente parecidas, pero hay algo ahí que está dando vuelta y que la gente se da cuenta. Sí, que está, sí. Y lo hicimos, abordamos el texto en francés, hubo que hacer todo un trabajo de traducción, que lo hizo sobre todo mi mamá con otra actriz y amiga, Elisa Torriente, y se abordó ese texto, bueno, de otra manera, con cosas a veces menos locales, para que se pudiera entender y todo. Y fue muy rico. Perdona, de eso que quiero que me hables, porque realmente, como es un texto tan cubano, transportarlo a un escenario europeo, me imagino que hayan hecho sus cambios y de hecho se nota en el texto. Claro. ¿Qué pasa con Josefina? Que ella se cree Josefina Beauharnais, la mujer de Napoleón Bonaparte, qué sé yo. Entonces, por ahí teníamos muchas alusiones al francés que ya existen en el texto, que aprovechamos, a la que le sacamos jugo, y dimos ese colorido cubano que inevitablemente está en el texto y que iba a estar en el espectáculo y que nos interesaba, pero pasándole por encima algunas cosas demasiado locales. Y en eso Carlos nos ayudó mucho. Él había ya montado ese texto de manera completamente diferente con Doy a Dios, con Pato Doy a Dios. Y con nosotros fue otra cosa. De hecho, Doime fue una vez a uno de los ensayos, estaba sorprendido de cómo Carlos tenía la maestría de habiendo pasado por ese texto y trabajado tanto eso, hacer algo completamente distinto. Pero bueno, Carlos Díaz tiene la maestría para hacer lo que se le cante. Sí, él es maravilloso. Eso te iba a decir, a acotar, porque Carlos Díaz, bueno, es uno de los grandes del teatro cubano y esa es una de las tantas cosas que extraño yo de Cuba, ir al teatro del público, ir ahí al Trianon y ver todas esas obras que él monta y que además que a pesar de todo sigue montando. Claro que sí. Es muy bonito. Y bueno, sí, esa obra... Al principio, pero después es como el piloto automático. Después vas mejorando en el idioma, en la vida y en todas partes, y empiezas a tener una lógica del idioma que aplicas en el trabajo directo. Yo, por ejemplo, al principio pasaba por el español para poder hacer el proceso en francés, ahora no. Y ya en el momento que hice Argentina, ya no. Y mi mamá, bueno, que llevaban 20 años viviendo en Ginebra. Pero luego la hicimos en español, en el Festival de Teatro de Almagro. Y era muy raro al principio el proceso de ensayar en español, porque nos venían cosas en francés, inevitablemente. Y al principio estábamos muy preocupadas y después un día mi mamá me dice, pero vamos a dejarnos ir porque en definitiva ella pretende ser francesa. Ya, ya está. Ya está. No, como anillo al dedo en ese sentido. Qué bonito. Pero fue muy interesante. Para mi mamá mucho más duro que para mí porque ella tenía mucho texto. Y el texto es muy cronológico. Parece caótico, pero cuando te das cuenta del personaje es muy cronológico para llegar a ese clímax que tiene el personaje. Y fue muy bonito. Abilio estuvo en Ginebra, vino a vernos, estuvo en la premiere y todo, y con Carlos. Fue un sueño realmente. Qué bueno. No, eso me encanta y les aconsejo a los que nos estén escuchando o nos vean luego que busquen ese texto. Les voy a poner el link debajo y que vean el vídeo porque el vídeo es muy bueno, tiene muy buena calidad y me parece excelente sentir ese texto, al menos así de esa manera. Algo que han escuchado
quizás los amigos y no sepan, porque bueno, Amanda dice mi mamá, y su mamá es una gran mujer, actriz, artista, una actriz, narradora oral, y de eso vamos a hablar ahora en la otra pregunta, que es la maestra. Yo le llamo la maestra Coralia Rodríguez. ¿Cómo ha sido trabajar? Ya me lo mencionaste ahorita, pero quiero que lo concretemos un poquito más. ¿Cómo ha sido trabajar junto a tu mamá, a Coralia, con esta gran mujer contigo, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso desde niña hasta ahora? Un poquito esa historia más concreta. Mira, yo lo primero que tengo que decir es que nosotras somos muy diferentes en temperamento, incluso como actrices somos muy diferentes. Y eso ha hecho que nos complementemos muy bien. Mi mamá es muy sincera, en general, es una persona muy sincera, que jamás te va a decir que algo le gusta si no le gusta, que busca la manera de decirlo bien, pero lo dice, y que siempre fue mi mejor crítica, siempre. Qué bonito. Desde que era chiquita, ella trataba de que yo hiciera las cosas con compromiso, con ganas, pero de que buscara el decoro en primer lugar y después un poquito más la calidad y que aprendiera sobre todo. Entonces, ella nunca me forzó en este periodo en que yo no quise más saber de teatro entre los 8 y los 14 años. Ella no me dijo nada y dijo, bueno, o ella seguirá otro camino o esto vendrá solo, ya veremos. Y a los 14 años yo le dije, yo quiero hacer teatro, y bueno, ella me llevó al grupo de teatro Olga Alonso, donde se conocieron mis padres, con Humberto Rodríguez, ese maestro de tantas generaciones y de tanta gente, que es quien más ha nutrido el mundo profesional, las escuelas de arte y todo en Cuba. Desde entonces, mis padres se conocieron en el Olga Alonso. Yo nací prácticamente en escena porque mi mamá estuvo actuando hasta que tenía 8 meses de embarazo. Y ella me llevó al Olga Alonso, allí yo estuve 2 años hasta que entré a la ENA, y siempre trató de que yo estuviera ahí, nutriéndome, escuchando. Entonces fue una suerte. Yo llegué a narrar cuentos, que eso no quería mucho hacerlo porque me parecía demasiado difícil. Acostumbrada al teatro me parecía demasiado difícil la frontalidad con la gente. Tú lo sabes, tú has contado. Y es complicado, no tiene mucho que ver. Hay elementos del teatro que te ayudan, pero no tiene mucho que ver. Sí, otra dinámica. Hay una cuestión ahí interactiva que cuesta a veces. Entonces yo me resistí un poco y ella me fue dejando. Siempre respetó mucho lo que yo quería hacer. Se dio cuenta desde que yo era jovencita que yo podía cantar y me dijo, yo creo que deberías buscar la manera. Entonces, cada vez que trabajamos juntas es una suerte grandísima. Tenemos, por supuesto, algún otro conflicto en el trabajo, con respecto a puntos de vista distintos. Mi mamá es una mujer con un temperamento muy fuerte, extremadamente fuerte, ya lo sabe. Santiaguera. Lo sé. De la familia. Santiaguera. Y yo también tengo mi temperamento, pero digamos que ella un poco más que yo. Pero siempre hemos sabido manejar eso. Nunca ha habido nada irrespetuoso. Y ya te digo, las cuestiones de ego, jerarquía, no. Qué bonito. Eso no existe porque sabemos que no. Yo me alegro por sus triunfos un montón, ella se alegra por mis cosas y es todo así. Y siempre sentimos la necesidad de estar juntas, tanto en el trabajo como en la vida. Las personas que nos conocen de cerca saben que nosotros hablamos todos los días de esta vida, y a veces 2 y 3 veces. Qué bonito. Entonces, trabajar ha sido siempre una fiesta y cada vez que podemos lo hacemos. Y tenemos cada una nuestras particularidades y nuestros mundos donde hacemos otros trabajos que no se parecen en nada a lo que hace la otra. Pero por supuesto nos juntamos voluntariamente muchísimo. Eso me encanta, Amanda, y me encanta que hables de esa relación porque a veces
sabemos, ¿no? En el mundo artístico es complicado mantener ese equilibrio, familia, trabajo. No todo el mundo tiene esa misma experiencia maravillosa que tú tienes. Y me encanta que hables de eso porque se nota. Entonces, háblame un poquito qué estás cocinando por ahí, que puedas compartir, obviamente. Mira, te digo, lo primero que te digo con respecto a eso es que esta historia de la pandemia, del COVID, por supuesto, ha sido muy triste y muy dramática por muchos motivos, pero muy provechosas las circunstancias de encontrarse con uno mismo, de tener más tiempo para hacer ciertas cosas. Entonces, yo vivo realmente en Ginebra, pero vivo entre Ginebra y Alicante, porque siempre estoy por aquí y por allá. Y en la etapa de confinamiento cerrado, marzo, febrero, marzo, el año pasado, que aquí en España fue completamente Sí. cerrado. Yo estuve aquí en Alicante, donde estoy ahora. Ahora estoy en Alicante, no estoy en Ginebra, por unos días. Y aquí empecé a madurar esa idea de hacer mi primer disco como compositora, porque yo, cuando nos conocimos, yo era intérprete, tenía este dúo con el cantautor Ariel Díaz, canté, estuve trabajando con él durante 5 años y después seguí siendo intérprete, pero siempre de la música de otros. Y empecé a hacer canciones un poquito después, a partir del 2009 y 2010. Y al principio yo no le tenía mucha fe a eso. Eso venía, nacía de mí y yo se lo enseñaba a mi mamá, qué sé yo, a la familia, pero no lo sacaba mucho. Poco a poco fui sacando algunas canciones y hubo músicos que me dijeron, tienes que cantar eso, es tuyo, si no lo cantas tú, ¿quién lo va a cantar? Exacto, eso me parece. Entonces tuve la gran suerte, la grandísima suerte de encontrarme aquí en Alicante con un músico cubano que yo siempre había admirado, que se llama Lino Lores, que fue, bueno, que ha sido arreglista, productor musical de un montón de proyectos, de David Álvarez, Juego de Mano, de Tony Ávila, durante tiempo, que es un guitarrista, tercero, bajista, todo terreno. Y una persona maravillosa, con un nivel de humildad también, que es muy importante. Sí. Entonces, ese mago hizo que mis canciones fueran sonando de otra manera. Decidimos hacer el disco juntos, con él como arreglista, productor musical. Y yo le dije, Lino, aquí están mis canciones en estado primitivo. Conmigo, con la guitarra, yo toco guitarra para componer alguna que otra cosa, pero no, que me encanta, que lo lleva una mujer que se llama Inchisu Bengoa, que es sobre todo enfocada a esta disquera y todo en el trabajo de la mujer, pero no solo. También pueden estar hombres que tengan cierto compromiso con lo que hacen las mujeres, con la sensibilidad femenina. Y bueno, nos acercamos, enseguida conectamos, ella escuchó el disco y quiso que yo que firmara con ellos y yo también, por supuesto. Entonces ese disco va a salir a principio del año próximo y eso me tiene muy feliz, muy feliz, muy feliz. No, yo estoy feliz también por ti, me alegra muchísimo porque cuando me lo comentaste dije, bueno, si puedes hablarlo en ese momento porque creo que es algo importante para tu carrera y va a ser un éxito, de eso estamos seguras ya. Porque Lo que además no todo llega a su tiempo. la música ni tener los links porque eso va a Claro, demorar un poquito, pero bueno, es cuestión de estar al pendiente. Exacto. claro. Y bueno, ese es el proyecto fundamental. Hay otras cosas. Yo sigo haciendo teatro en Ginebra. En Ginebra yo trabajo hace años con una compañía que se llama Teatro Espiral, con los dos directores de esa compañía. Uno es Patrick Moore, que es un amigo, hermano y un superdirector. Y la otra es una mujer que se llama Michelle Milner, igual una directora maravillosa, actriz, cantante también. Y con ellos tengo proyectos de teatro. Bueno. Hay un proyecto que empieza a partir de enero, febrero, marzo, que se llama Amulet, que va a hablar sobre los amuletos de las personas y qué puede ser
con un trabajo de escritura detrás de personas, de inmigrantes que han llegado a Suiza y que están tratando de integrarse, qué lleva la persona consigo. Entonces, el proyecto gira alrededor de eso, empieza en enero. Tengo también después otro proyecto de teatro y en estos últimos meses del año hay también proyectos interesantes, pero no los puedo hablar. No, no, no. Tú, Pero, punta en boca, como dicen en Cuba, con la boca callada. pero voy a estar Oh, muy activa, voy a estar muy activa. Y entre tanto yo hago otras cosas. Yo trabajo con un coro dirigido también por esta señora cantante y directora de teatro Michelle Milner y su compañero que se llama Yves Serre, un músico como una casa ese hombre. Y es un coro que se llama Le Cœur Ouvert. Es un juego porque cœur en francés, coro y corazón se escriben, hay una H de diferencia y bueno, se pronuncia igual. Y entonces es como el coro abierto o el corazón abierto. Y con ellos estamos haciendo una serie de conciertos de música latinoamericana. Bueno. Y eso termina a finales de noviembre. Y además yo trabajo con un grupo que se llama Vocal Iroco, que hemos creado con una directora que se llama Ondina Duani, en Ginebra, que son polifonías del Caribe, polifonías afrocubanas. De eso quiero que me hables cuando te dije lo del afrocubano, porque lo encontré en tu YouTube y me encantó ese de las tres, son tres mujeres. Somos tres mujeres y bueno, acompañadas por tres músicos más, a veces hay más de tres músicos invitados, pero es un trabajo muy particular donde sobre todo el trabajo vocal es muy exigente y a mí me encanta porque he aprendido un montón. Qué bueno, no, me encanta que hables de eso porque lo tengo marcado aquí en mis notas, porque me encantó, me parece un trabajo completamente, es como otra Amanda, otra faceta tuya, otra de las tantas, por eso dije al principio, Amanda Cepeda es multifacética, ella tiene un montón y eso es lo que nos nutre como artistas, ¿no? Cuando uno tiene tantos proyectos diversos y a mí me encanta. Vive. Y me gusta también, a mí me gusta llevar mi música con protagonismo, porque bueno, soy yo, sale de mí y bueno, y quiero igual que se conozca, que la gente la tenga, pero a mí me gusta también ser buen soldado dentro de los proyectos. Yo disfruto eso. Cuando es el momento de estar sola, pues bien, y cuando es el momento de complementar, como en este proyecto de mujeres, donde todas tenemos nuestros momentos de protagonismo, es muy rico también. Y si uno está aprendiendo, cantar a voces no es fácil, todo se amplía, todo. El oído, el universo, las relaciones, todo se expande. Y eso es genial, es genial. Y uno sale de la zona un poquito de confort de lo que uno crea, que siempre va a ser más dominado por uno que otras cosas, ¿no? Yo con el coro también he tenido que aprender y cantar con ese montón de personas. En mi vida yo había hecho eso. Casi 30 personas cantando contigo, así. Es muy emocionante. También me convoquen para proyectos tan lindos, con gente tan buena, humanamente. Me he encontrado, sobre todo trabajando, la vida también, pero trabajando, con gente muy buena artísticamente y muy buena humanamente, que es aún más importante. Sí. Eso, qué bueno que mencionas eso porque para mí es como algo, como artista, ¿no? También es algo fundamental cuando encuentras personas que, además de buenos artistas, son seres humanos conectados, ¿no? Seres humanos singulares, no sé, en fin, para mí es como, wow, es el paraíso de lo que debería ser el planeta Tierra en la realidad, ¿no? Los encuentros y los descubrimientos forman parte de las cosas que yo prefiero en este camino de vida que es ser artista en cualquier tipo de manifestación. Exacto. Uno siempre se está encontrando con gente distinta y esto es enriquecedor. Hay gente que, bueno, que la vida decanta, que a uno quizás no le interesa o a uno no le interesa a cierta gente, pero eso pasa en todas partes. Exacto. Pero son más satisfacciones, yo creo. Sí, qué bueno, no, me encanta que
Claro, claro. sobre este proyecto que tienes, trabajo de vida que tienes enseñándole teatro a los inmigrantes, porque me parece un tema interesante como inmigrantes nosotras. eh, y bueno, nada, si puedes hablar un poco cómo ha sido esta experiencia, qué te ha aportado conectar con este tipo de trabajo. Mira, fue algo que me sorprendió muchísimo porque yo he estado en talleres de teatro siempre como asistente de los directores con los que he trabajado, talleres para inmigrantes en general. Por tanto, había visto mucho el funcionamiento y el funcionamiento sobre todo en Ginebra, que es el lugar donde estoy impartiendo estos talleres. Pero nunca lo había hecho sola, completamente sola, porque no se había dado la oportunidad. Entonces, coincidentemente, surgió a través de una amiga, también teatrista, surgió la posibilidad de dar un taller semanal para personas inmigrantes, que algunos hablan ya francés, otros no hablan prácticamente nada, y el objetivo es que ellos estén en el coro de un espectáculo que se va a llamar así, Migrants, Inmigrantes, ellos sean parte del coro teatral de ese espectáculo, ¿no? Que se va a hacer con profesionales. Espectáculo donde ni siquiera yo puedo estar porque coincide con otro proyecto, pero fíjate qué cosa. Entonces yo entré sustituyendo a un amigo, profesor, también actor y bailarín, que tuvo una situación familiar y no pudo seguir. Y entonces me llamaron, a través de esta amiga teatrista, se conectaron y dijeron, bueno, Amanda, y yo empecé a dar ese taller un poco temerosa, porque a pesar de que uno tiene las armas para enseñar lo que es el teatro y los primeros acercamientos y todo, mi temor era como, bueno, y si ellos ven que yo me quedo un poco en blanco pensando en qué voy a hacer después, ¿no? Entonces, primero organicé todo, me escribí lo que iba a hacer, el calentamiento, no sé qué, esto, porque me dijeron, también es interesante que ellos incursionen un poco en el canto y todo, y yo no soy una profesora de canto, ni siquiera hice estudios de música académicos, pero bueno, como para trabajar en el teatro, claro. Y bueno, me lo organicé todo, me lo escribí todo, y la primera vez que fui, me di cuenta que miré 2 veces mis notas. Porque lo y tienes... luego fue fluyendo, y fue fluyendo, y me dio un tal placer. Y ellos se quedaron muy contentos, y fue una sensación hermosísima ver cómo una persona se conecta por primera vez con ese juego de alguna manera y va descubriendo. Y después ver que regresaban, porque ellos tienen sus trabajos también, algunos a veces no pueden llegar tan temprano porque en el trabajo, y hacen todo lo posible y me mandan un mensaje y me dicen, profe, llego 15 minutos tarde, pero voy. Trabajé la improvisación que me dejó y llegan con elementos y puedo usar esto y se hacen un cartel que tiene que ver con la improvisación o el ejercicio y te das cuenta que en la semana han pensado en eso, Qué bonito. han trabajado sobre eso y que esperan ese momento, ¿no? Qué bonito. Entonces, después, de manera muy coincidente, esta directora con la que trabajo, Michelle Miller, había impartido ya unos talleres similares en la Universidad Popular Albanesa de Ginebra, otro lugar, porque estos talleres con una compañía que se llama la Compañía du Tard y con un director que se llama Thierry Piguet, y no tiene nada que ver, es con el marco de aquel espectáculo. Pero en la Universidad Popular Albanesa me dice Michelle, me dice, Amanda, tengo mucho trabajo, tengo un espectáculo, ensayos, no puedo, ¿tú podrías cubrir estos talleres? Y yo le digo, sí, coincidentemente lo estoy haciendo también, así que sí. Empezamos a hacerlo ahí con personas completamente distintas que venían por organizaciones y asociaciones distintas. Y también me di cuenta y dije, bueno, la vida me está llevando a esto, tendré algo que ofrecer por aquí. Y lo más lindo de todo esto es que me gusta muchísimo. Y además, también me gusta que ellos sientan que yo no soy una suiza, ni siquiera una francófona, que a través de mí sientan que es posible expresarse. Yo estoy ahí de alguna manera como profesora, dándoles armas a ellos para que ellos aprendan mejor a integrarse,
aprendan mejor el francés y ellos ven que aunque yo tenga un acento extranjero cuando hablo francés o lo que sea, es posible comunicarse, que Claro. algún día bien lo van a lograr. Eso me encanta, Amanda, y por eso te pregunté, y lo tengo aquí marcado, porque a mí me parece también necesario, ¿no? Como inmigrantes, que cuando logremos establecernos, ¿no? Digamos así, cuando estamos en otro país, nos establecemos, encontramos vías de ayudar a otras personas también a que se integren. Eso es para mí, Por sí, eso, yo uno sabe hago, uno sabe sí, lo mal que se siente por momento, como te duele la cabeza de tratar de comprender cómo entiendes y después no puedes decir lo que quieres decir. Toma mucho tiempo. exacto, exacto. No, aquí en Canadá yo también hago esos talleres así de escritura creativa y es increíble cómo volvemos de nuevo a conectar el arte, ¿no? El arte salva y además conecta y aunque muchas de las personas a los que yo le doy taller vienen con otros background, no con background artístico, increíble la manera en que se conectan y hacen los ejercicios y crean cosas increíbles, maravillosas y surgen temas que tú dices, wow. Yo creo que eso para nosotras como creativas, como artistas, nos ayuda a visualizar el mundo de otra manera también, no sé, y a integrarnos No, yo a partir definitivamente. de talleres para los que me han convocado, he empezado a pensar que me tengo que montar mi propio proyecto de seguir haciendo eso. Sí. Porque no quisiera que eso me faltara en mi vida, fíjate, hasta qué punto es importante. Qué bonito, qué bonito. Me alegra muchísimo que me hablaras un poquito. ¿Cómo ha sido cantar, en este caso, en francés para ti? ¿Cómo ha sido esa experiencia de cantar? A ver, el francés era un idioma que yo no sentía mucho para cantarlo yo. Mm, Me pasó eso durante mucho tiempo. Me gustaba, por supuesto, escuchar todo lo que sí, sabemos de canción francesa y todo, pero yo no me sentía muy cómoda con eso. Habiendo cantado, bueno, alguna vez en inglés, pero no mucho, pero igual, había cosas que yo no sentía muy fluidas. Lo empecé a hacer por una cuestión de integrar mm, ciertas cosas al repertorio y todo. Y finalmente me gustó y me apropié de eso lo mejor que pude. Es difícil porque si hablado, mm. ya un idioma adoptado, a veces te juega malas pasadas y la gente no entiende precisamente lo que puede ser, que quieras decir o lo que sea. Cantado hay que tener todavía más cuidado. Por eso te pregunto, porque vi uno de tus vídeos en tu canal y lo haces súper como si hubieses nacido en Ginebra toda tu vida, muy desenfadada. Y eso, wow, sé que toma tiempo, sé que toma disciplina y estudio sobre todo. Y por eso quiero preguntarte que me hables un Me costó poquito. un poquito convencerme a mí misma. Nunca nadie me dijo, mira, debes pronunciar mejor esto o lo otro, pero finalmente ya, en dependencia de lo que cante, pero sí. Sí me gusta, me da placer. Y es un idioma, el francés, a mí me parece tan lindo. Precioso, es precioso. Bueno, es el idioma del amor, ¿no? El amor. Que me Siempre encanta. me gustó, siempre me Sí. gustó. Le agradezco a la vida, a mi mamá, a mi padrastro, lo que sea, que me Mm. hayan puesto en Ginebra, porque a lo mejor si me ponen en la Suiza alemana, no corro la misma suerte. Bueno, el alemán ahí te digo, yo estudié alemán y estudié francés también y prefiero el francés, el alemán es muy complicado. Yo también. Sí, sí. Pues nada, amigos, vamos llegando casi al final de esta. Yo Qué no sé. rápido se acaba Sí, esto. es que, bueno, es que se me va el tiempo tan rápido y no sé, se quedan muchas cosas siempre por hablar, pero así volvemos a conectar en otras entrevistas cuando salga el disco. Tenemos Cuando muchísimas cosas quieras. que hablar. Para cerrar hoy, este primer encuentro, siempre lo digo, este primer encuentro porque con amigas y cubanas podemos hacer 3 programas.
Oh, esto no para nunca. No, tenemos muchísimas cosas que conversar. Me gustaría preguntarte, ahora un poquito más conectada al tema, ¿cómo has manejado este momento incierto de pandemia en tu creación artística? Ya hablamos un poquitico de eso, pero me gustaría enfocarlo más. ¿Cómo ha sido, cómo has logrado, si tienes alguna tips, sabes que eso siempre nos gusta a las personas que van a escuchar el programa, como seres humanos, ¿no? Cómo hemos logrado equilibrar nuestra parte artística en medio de esta situación tan incierta globalmente. Nada, lo que quieras comentar. Mira, yo como todo el mundo tuve mis temores, por supuesto, pero lo principal es que a pesar de no saber cuánto tiempo iba a tomar volver a una cierta normalidad, yo decidí como tratar de que mi psiquis no se afectara demasiado por el hoy, porque a mí como a muchísima gente me faltó trabajo, se me cayeron un montón de proyectos, pensé voy a tener que echarle mano a los ahorros, porque no me gustaba cantar, hacer ningún concierto online. Ahora he descubierto que bueno, es otra variante, pero a mí no me gustaba ni hacer un taller online. Sin embargo, lo hice. Fui flexibilizándome con respecto a esas cosas a las que yo le ponía trabas. Y si tengo algún consejo, es eso, justamente. Tratar de flexibilizarse con respecto a la situación. Yo al principio dije, no, talleres online, cosas online. No, porque parecía la única solución y parecía una solución desesperada. Sí. Sin embargo, seguí un taller con Alexis Díaz Pimienta. Eso, mira, lo tenía marcado, que vi que mencionaste eso. Por favor, habla de eso. Taller que se llama La Décima y la canción, que lo recomiendo, pero hasta para el que no haga canciones, no importa. No importa, lo hace cada rato, lo retoma cada rato Alexis Díaz Pimienta, bueno, es otro cubanísimo. Me escribió gran disco y yo estoy babeada. Yo quiero... disco y con la disposición de hacerlo, ¿no? Y un artista grande. Y fue, pero una manera de oxigenarme y de abrirme a otro mundo. Y yo me dije, quizás en medio de toda esta contrariedad, por todas tantas cosas feas que están pasando y tanta muerte y tanta inseguridad, yo me di la oportunidad de conocer algo que quizás no hubiera llegado de otra manera, porque quizás yo no hubiese hecho un viaje a, yo no sé, a Madrid, si Alexis daba un taller por falta de tiempo, por no sé qué, para hacerlo presencial. Entonces, mi consejo es ese. Yo espero que el mundo, que no nos toque vivir otra cosa así y que vayamos encontrando el camino y el ritmo poco a poco, ¿no? Sí. Pero en todo caso, en situaciones así, opresivas y difíciles, donde uno siente que no controla, tratar de abrirse y tratar de no cerrarse más, porque ya la situación opresiva va a estar ahí y eso no lo podemos controlar. Yo hice lo que nunca, lo que no había hecho, era como ir contra. Me encerré y dije, no me voy a encerrar a comer, me voy a poner a hacer más ejercicio del que hice en toda mi vida, voy a comer más sano que nunca, era una cosa, y fue mi defensa. Exacto. Y me sentí mal como todo el mundo, pero no caí. Aproveché el tiempo para leer mucho. No me salían canciones ninguna, Es que difícil. Y no forcé eso tampoco. Dije, no sale, no sale. Chao, guitarra, no. Si viene una idea, la grabo y después me ocuparé de eso. Amanda, me encanta que hablemos de eso y por eso dejé esta pregunta para el final así porque, bueno, como somos amigas y seguimos en las redes sociales, en Facebook y tal, yo sé esas cosas que estás haciendo, pero los amigos nuevos de este programa de We Should Talk, muchos son personas nuevas, es una nueva audiencia que estoy creando. Ellos no saben estos detalles. Y para mí es fundamental que hablemos de esto porque yo tengo casi la misma experiencia que tú, ¿no?
para mí este tiempo difícil, caótico, lo dediqué A no empeñarme, ya. Exacto, Yo exacto. he aprendido con los años, ¿no? Que tampoco tengo tantos, pero bueno, Bueno, 36. mujer. He aprendido a no empeñarme. Sí, A que si algo sucede y de momento hay que agarrar por aquí, bueno, por algo será. Menos con cosas demasiado dolorosas que a claro. veces no comprendo, pérdidas tempranas, cosas así que uno se dice, bueno, esto no me parece justo y a lo mejor no me lo va a parecer nunca. Tengo que ver cómo vivo con eso. Sí, Pero el resto, el curso de la vida, para mí sí, quizás fue un poquito más, no digo que más fácil, pero cuando uno tiene hijos y todo y tiene que tratar de buscar maneras de que los niños no sí. sientan que todo está patas arriba, debe ser diferente, debe ser mucho. Ese es un gran tema. Sí, para mí como madre, sí, eso es un gran, gran tema. Pero ha Pero yo sido así. la libertad de pegar un grito si me daba la gana o de quedarme en una cama el día entero, opté por oxigenarme y alimentarme con otras cosas. Exacto. No, me encanta que hables de eso porque creo que es fundamental dedicar este tiempo para conectar otras cosas que hemos dejado sin hacer porque no teníamos tiempo o también aprender nuevas cosas. Yo he estado estudiando muchísimo, he estado dando talleres también, pero a la misma vez he estado recibiendo como simple observadora, como simple estudiante. Y ha sido una experiencia exquisita porque estás como, bueno, hay que aprender otras técnicas y también como tú me forcé al principio negué un poco estar conectada todo el tiempo en internet por razones obvias, porque tengo que enseñarle a mi hija también que no se puede estar todo el día conectado, bueno. Y surgió este programa que me ha encantado hacer porque, mira, estoy hablando contigo y tú estás en otro eh, lugar y nada, y nos conectamos y seguimos y creo que es fundamental también aprender y desaprender. Eso es como la vida. Con Bien, este tema me gustaría cerrar por hoy y dejamos abierto el espacio para otros días y otras conversaciones, por supuesto, claro con que un sí. placer, con un placer. Eh, Muchísimas gracias por pensar en mí, entre tanta gente que hay, tantas amigas y tantos amigos que tienes. Gracias por pensar en mí. no, amiga, a pesar de que conozca muchísimas personas, yo tengo las personas que siento que conectamos, ¿no? Que vibramos. Y eso para mí es fundamental porque ese es el tono de este programa. Voy entrevistando personas que yo siento que tenemos como la misma vibración universal y para mí es fundamental eso. Y por ahí voy. Ese es como el ritmo del programa, a pesar de que ha sido hermosísimo escucharte y poder ver conocer otras facetas tuyas también, otras historias que no hablamos comúnmente, porque como amigas hablamos de otros temas. Y bueno, nada, la vida va muy rápido también. A veces no Sí, hablamos de... no Y, alcanzo. no alcanza. Ay, Pues entonces me gustaría cerrar y si quieres contarnos algo más que creas que se nos haya quedado o que quieras improvisar. Me encanta la improvisación, lo que quieras. pues Dejamos. nada, decirte y decirles que estén atentos por ahí pues, al lanzamiento del disco, que igual puede ser que les guste y les sorprenda de alguna manera. Y si están aquí mirando esto, es porque algo quieren saber de mí, de nosotras, de nuestra conversación. Así que mejor cerrar viendo todo lo que se pueda ver, ¿no? Yo sí te diré, cuando salga el disco, te enviaré los links y todo para que esos primeros hijos salgan a la luz. Por supuesto, y van a ser un éxito y te deseo todo lo mejor, tú lo sabes, con mucho Gracias. amor. Gracias, amiga, y espero que sigamos conectadas. Claro que sí. Un Gracias. abrazo, bendiciones. Disfruta tu día. Cuídate mucho.